En algún lugar del final del mundo, más allá de los mapas griegos, vive una criatura. Su cabello son serpientes vivas. Sus colmillos atraviesan la carne. Su piel es la de una bestia. Pero lo peor son sus ojos. No importa quién seas, no importa cuántas batallas hayas ganado. Si la miras, todo termina. Tu cuerpo se endurece, tu respiración desaparece y te conviertes en piedra para siempre. Con el tiempo, su guarida se llena de estatuas. No son esculturas, son hombres que alguna vez caminaron. Guerreros, exploradores, cazadores. Todos derrotados sin que ella levantara una espada. En Grecia crece el miedo, y con el miedo, la idea. Alguien tiene que acabar con ella. Ese alguien se llama Perseo, joven, hijo de Zeus. Y no va por gloria, va porque le han obligado a ir. El rey de su isla, Polidectes, quería casarse con su madre. Y prefería a Perseo lejos, muerto mejor. Le manda a por la cabeza de Medusa, sabiendo que nadie ha vuelto de esa cueva. Los dioses, que también tienen sus propios juegos, le equipan. Un escudo pulido como un espejo, una espada que atraviesa cualquier piel, un casco que vuelve invisible al que lo lleva, sandalias con alas, y así emprende el camino. Cruza montañas, atraviesa bosques, baja hasta un lugar donde el silencio pesa más que el aire, y la encuentra, dormida. Las serpientes se mueven lentamente sobre su cabeza. Perseo se acerca sin mirarla directamente. Ve su reflejo en el escudo. Levanta la espada. Espera, antes de que caiga. Párate y mírala bien. Porque antes de las serpientes, antes de que la llamaran monstruo, ella tenía el cabello más famoso de Grecia. Era una joven sacerdotisa en el templo de Atenea. Había hecho un voto que la separaba del mundo de los hombres, y lo cumplía. Un día Poseidón la vio, y la quiso. Lo que pasó a continuación, ella nunca pudo contarlo. Ovidio lo escribió, siglos después, así. Una agresión, dentro del templo, en el lugar más sagrado que Medusa conocía. Cuando Atenea lo descubrió, decidió castigar a alguien, pero no a Poseidón. Poseidón era uno de los 3 intocables del Olimpo. Nadie castigaba a los intocables. Así que castigó a la única persona a la que podía, a ella. Transformó aquel cabello famoso en serpientes, convirtió su rostro en algo que nadie podía mirar y la desterró al final del mundo, donde nadie la buscaría, donde solo pudiera hacer daño. Y así, con los años, llegamos otra vez a esa cueva. Al mismo instante que ya viste al principio, Perseo, la espada levantada, ella dormida. Solo que ahora, ya sabes quién es. La espada cae, y del cuello cortado brota algo inesperado. No sangre, al menos no solo sangre. Un caballo blanco con alas. Pegaso. Y a su lado, un guerrero de espada dorada, Crisaor. Los hijos que Medusa nunca tuvo la oportunidad de conocer. Los hijos que Poseidón le había dejado dentro. Los que solo pudieron nacer cuando ella murió. Pero la historia no termina ahí. Perseo no destruye la cabeza, no la deja en la cueva, no la entierra. Descubre algo horrible y útil a la vez. La cabeza de Medusa, incluso muerta, sigue convirtiendo a los hombres en piedra. Es un arma. Y la usa. La usa contra el titán Atlas, que se convierte en la cordillera. La usa contra Polidectes, aquel rey que le había mandado la misión sin esperar que volviera. Perseo volvió, y le devolvió el favor con la cabeza en la mano. La usa contra cualquier enemigo que se le cruza en el camino de vuelta. Y cuando termina de usarla, la entrega a Atenea, la misma diosa que la había castigado.
Atenea la coloca en el centro de su escudo, un escudo llamado égida. Y a partir de entonces, algo extraño empieza a ocurrir en todo el mundo griego. Su rostro empieza a aparecer en templos, en monedas, en proas de barcos, sobre las puertas de las casas, grabado, pintado, esculpido, para proteger. Y aquí, 25 siglos después, descubrimos algo que quizá los griegos siempre supieron. Su nombre, en griego antiguo, no significaba monstruo, ni bestia, ni amenaza. Significaba guardiana, protectora, aquella que reina. Mientras estuvo viva, todos quisieron destruirla. Cuando murió, todos quisieron llevar su cara consigo, como amuleto, como protección, como aquello que su propio nombre siempre había dicho que era. Medusa nunca pudo defenderse. Nunca pudo contar lo que había pasado en el templo. Su versión quedó guardada en unos versos que casi nadie lee. Quizá 25 siglos después, sea el momento de escucharla. A veces, cuando estoy sola, aún me pregunto qué hice. Ya sé la respuesta, la sé desde hace años, pero la pregunta vuelve, como si el cuerpo la guardara. Lo peor no fue aquel día, lo peor fue después. Los ojos que dejaron de mirarme, las voces que dejaron de saludarme, las mujeres del templo que cambiaron de camino cuando me veían venir. Yo esperaba que alguien preguntara, solo eso, que alguien preguntara qué me había pasado. Nadie lo hizo. Cuando salí del templo aquel día, aún era yo. El monstruo lo hicieron después, entre todos. Los mitos, cuando duran, siempre nos hablan de nosotros. Y esta quizá es la parte más inquietante de toda la leyenda. Te leo